¿Puede una nación vivir en estado de alerta perpetuo y seguir llamando a eso estabilidad? Imagina despertar en la madrugada, cuando la ciudad duerme y el mundo parece aún más vulnerable. Así ocurrió en Burkina Faso, la noche del 3 de enero de 2026. Para quienes habitan la capital, Ouagadougou, el rumor de un golpe de Estado no llegó con el estruendo de cañones ni el ruido metálico de orugas sobre el asfalto. No hubo comunicados oficiales, ni tanques en las avenidas, ni cadenas nacionales que interrumpieran la programación. Solo mensajes reenviados de teléfono en teléfono, conversaciones en susurros y una tensión que se colaba en cada espacio donde una luz azul titilaba en la oscuridad. Para la sociedad burkinesa, la incertidumbre no es una novedad. Su calendario político, durante más de una década, ha estado marcado por sobresaltos, por cambios inesperados y por la sensación de que, cada cierto tiempo, todo puede volver a empezar de cero. Sin embargo, esa noche de enero fue distinta. No hubo explosión pública, sino una reacción silenciosa, casi instintiva, ante la sombra de algo que quizás jamás ocurrió. La gente no esperó confirmaciones. Actuó impulsada solo por la sospecha, como si la memoria colectiva hubiera aprendido que esperar puede ser demasiado costoso. Cuando finalmente llegó la narrativa oficial, días después, la ambigüedad persistió. El gobierno habló de un complot frustrado, de planes desbaratados antes de hacerse visibles. Según la versión difundida, las fuerzas de seguridad habrían interceptado la amenaza antes de que la mayoría pudiera percibirla. Era una historia de control previo, de anticipación absoluta, donde la tranquilidad pública dependía menos de lo que se veía y más de lo que se intuía. Así, el país revivió ese ciclo familiar de respuesta inmediata y vigilancia constante, donde el rumor basta para poner en movimiento a toda una sociedad. El verdadero peligro, entonces, es evidente. Cuando la línea entre realidad y rumor se desdibuja, distinguir el peligro real del imaginario se vuelve casi imposible. Una nación que responde siempre antes de tener certezas corre el riesgo de perder su propia noción de estabilidad y cohesión. Para comprender cómo Burkina Faso llegó a este estado de alerta continua, donde el silencio parece una amenaza y la sospecha dicta las reglas, es necesario mirar el contexto y la historia reciente del país. No es un fenómeno aislado ni un accidente fortuito, sino el resultado acumulado de años de convulsiones políticas, presiones externas y una sociedad entrenada para anticipar lo peor. A lo largo de la última década, Burkina Faso ha atravesado una sucesión de crisis políticas y amenazas de violencia. Desde el derrocamiento de Blaise Compaoré en 2014, pasando por la transición inestable y el ascenso de nuevos liderazgos militares, el país ha vivido bajo la sombra de la inestabilidad. Este clima ha moldeado la psicología colectiva y la respuesta de sus instituciones. No es la primera vez que el poder en Burkina Faso se tambalea en la sombra. La historia reciente del país está marcada por golpes de Estado, algunos ruidosos, como el de 2015, y otros casi invisibles, como si la política se moviera en dos planos, lo que todos ven y lo que solo se intuye. En 2015, por ejemplo, los tanques entraron al centro de Ouagadougou y los ciudadanos se volcaron a las calles. Las imágenes recorrieron el mundo y la tensión era palpable, concreta. Pero ahora, el guión ha cambiado. Los intentos de golpe nacen como susurros, rumores que viajan por mensajes de voz y redes sociales, desarticulados antes de ver la luz. La política ha migrado de los espacios públicos a los privados, de la plaza al chat cifrado. En Burkina Faso, la sospecha y la incertidumbre se han vuelto rutina. El silencio oficial ya no inspira calma, sino que alimenta teorías y temores. Cuando no hay confirmaciones, los relatos crecen en la sombra, amplificándose hasta ocupar cada rincón antes de que las autoridades puedan reaccionar. Esta dinámica recuerda a otras experiencias africanas. En Sudán, por ejemplo, durante los años de Omar al-Bashir, la desconfianza era tan grande que cualquier pausa en la comunicación oficial generaba oleadas de especulación y ansiedad colectiva. El Estado, consciente de esta nueva lógica, exhibe una vigilancia constante
y presume de inteligencia anticipatoria. No esperan a que el peligro se materialice. Lo buscan, lo interceptan y dejan que el resto lo descubra por fragmentos dispersos. Esta postura, reactiva en apariencia, es en realidad preventiva, moldeada por la convicción de que cualquier amenaza puede surgir en cualquier instante. La lección parece aprendida de experiencias como la de Turquía en 2016, cuando el golpe fallido dejó al descubierto la importancia de actuar antes de que el enemigo se organice. Sin embargo, actuar sobre rumores y no sobre hechos comprobados desgasta la confianza en las instituciones. Si la verdad importa menos que la percepción, la transparencia se diluye y la sociedad queda atrapada en un ciclo de alerta interminable. El Estado se convierte en árbitro de lo invisible y el ciudadano, en vigilante y vigilado a la vez. Pero, ¿qué ocurre cuando las amenazas ya no provienen solo de quienes portan uniforme y se confunden con todos los sectores de la sociedad? La sombra de la conspiración se extiende más allá de los cuarteles. Un profesor universitario puede ser visto como un agitador, un empresario como un financiador en la sombra, un periodista como un cómplice involuntario. La paranoia cruza fronteras sociales y se instala en la vida cotidiana. Esa expansión de la sospecha transforma la vigilancia en un fenómeno cotidiano, donde cualquier gesto o palabra puede ser interpretado como un signo de traición. Un comentario en una cafetería, una conversación privada en un taxi, un posteo ambiguo en redes sociales. Todo puede ser leído como una señal de lealtad o deslealtad. Esta atmósfera recuerda a la Alemania oriental de la Guerra Fría, donde la Stasi tejía una red de informantes que convertía la intimidad en un campo minado. Los peligros han cambiado de rostro en Burkina Faso. Ya no son visibles, flotan como sombras, pero todos actúan como si estuvieran a la vuelta de la esquina. La amenaza invisible es ahora el pulso que marca la vida diaria. Basta un rumor para poner en marcha una maquinaria entera, incluso antes de que existan pruebas. Basta recordar episodios como el de Ruanda en 1994, donde la radio y los rumores jugaron un papel central en la movilización colectiva antes de que los hechos se materializaran. El supuesto complot frustrado a principios de 2026 no fue un accidente aislado. Detrás había una red silenciosa, tejida entre militares, civiles influyentes, operadores económicos y financiadores extranjeros. No se trató del clásico golpe militar. Fue una conspiración paciente, donde cada pieza tenía un papel calculado, lejos del ojo público. Las redes de poder funcionaban como engranajes ocultos, recordando a las tramas que precedieron los golpes de Estado en Chile en 1973 o en Argentina en 1976, donde la preparación y el sigilo fueron tan importantes como la fuerza bruta. La reacción del Estado sorprendió por su sigilo. Las detenciones ocurrieron sin cámaras ni comunicados urgentes. La desarticulación del golpe se manejó en la sombra, con una discreción que era, en sí, un mensaje. El gobierno dejó claro que la vigilancia es constante y que no solo responde, anticipa, observa y actúa antes de que la amenaza se materialice. Es una lógica preventiva llevada al extremo, donde el Estado se muestra como omnipresente, casi omnisciente. En este nuevo tablero, la seguridad no se juega en las calles, sino en salas cerradas, llamadas cifradas y transferencias que no dejan huella. El peligro real no es un tanque a la vista, sino un acuerdo sellado entre bastidores. Así, la población ya no espera alarmas, vive preparada, con el miedo siempre listo para activarse. El recuerdo de las primaveras árabes, donde la información viajó más rápido que los hechos, sirve como antecedente de esta nueva era, donde el control de los flujos de información es tan vital como el control territorial. La reacción social fue igual de veloz. Sin confirmaciones oficiales, multitudes salieron a las plazas y las redes se llenaron de mensajes de apoyo al liderazgo. La movilización se volvió instintiva, casi automática. Una sociedad que aprendió que la lealtad inmediata es un seguro de supervivencia en tiempos de incertidumbre. Este fenómeno no es exclusivo de África. En Rusia,
Durante la crisis de agosto de 1991, la rapidez con la que la gente salió a las calles marcó la diferencia entre el éxito y el fracaso del golpe. Con el tiempo, esta lógica de respuesta rápida se ha normalizado. Ya nadie espera evidencias. Apenas surge la sospecha, toda la comunidad se activa. Pero este clima perpetuo tiene un precio. Cuando el miedo y el rumor suplantan la información y el debate, el margen para la duda o la neutralidad desaparece. Un error, una acusación o una interpretación equivocada puede marcar un destino, sin vuelta atrás. En este contexto, la confianza interpersonal se erosiona y la sociedad se fragmenta en grupos que solo confían en los suyos. Así, la estabilidad se sostiene por la inercia de la vigilancia y la reacción automática. Pero la cohesión social se resiente. Vivir en alerta constante erosiona el espacio para respirar, cuestionar o simplemente dudar. En Burkina Faso, no se vive un golpe de Estado, sino una alarma sin fin, donde la línea entre verdad y sospecha nunca ha sido tan delgada. El país se convierte en un laboratorio de la vigilancia, donde la excepción se transforma en norma. Pero, ¿qué ocurre cuando la vigilancia se convierte en rutina y la sospecha en moneda corriente? La frontera entre protección y paranoia se vuelve difícil de distinguir. La experiencia de Corea del Norte, donde la vigilancia es parte del tejido social, muestra que la estabilidad lograda a través del miedo es una ilusión precaria, siempre al borde del colapso interno. Cuando defender el orden se convierte en una carrera contra el tiempo, la verdad pierde protagonismo frente a la velocidad. En Burkina Faso, la estabilidad ya no significa ausencia de crisis, ahora es sinónimo de una gestión incesante de peligros, sean reales o solo imaginados. En este contexto, la habilidad para anticipar o simular anticipación se convierte en el principal capital político. Aquí, basta un rumor para movilizar a todo un país. La respuesta colectiva llega antes de que nadie pueda confirmar si la amenaza es cierta. Esto tiene un efecto inmediato. La sociedad aprende a alinearse en tiempo récord, y cuanto más rápido se suma la gente al relato oficial, menor es el espacio para el error, la duda o el debate. El fenómeno recuerda la reacción en cadena durante la primavera árabe, donde la velocidad de la información superó la capacidad de las autoridades para controlar la narrativa. La neutralidad, ese antiguo refugio del ciudadano prudente, se vuelve una postura sospechosa. La legitimidad deja de ser un estado pasivo y se transforma en una demostración pública y urgente. La gente siente la presión de defender al liderazgo o denunciar al enemigo antes de que surjan siquiera las preguntas. En la Alemania nazi, la presión para demostrar lealtad era tan intensa que la neutralidad era vista como traición. Algo similar, aunque en otro contexto, ocurre hoy en Burkina Faso. Mostrar lealtad antes de que sea exigida se convierte casi en un reflejo automático de supervivencia social. Pero este reflejo tiene un costo psicológico. El estado de alerta constante deja de ser la excepción y se convierte en rutina. Esta vigilancia permanente puede unir frente a un enemigo difuso, pero también desgasta, agota y erosiona a la sociedad poco a poco. El estrés crónico afecta la salud mental colectiva, como demuestran estudios sobre sociedades sometidas a vigilancia extrema, como la Cuba de los años 90. Las instituciones y la ciudadanía dejan de reflexionar y se acostumbran a reaccionar. El tiempo para pensar se reduce al mínimo porque todo sucede bajo la presión de lo inminente. El margen para el disenso se esfuma aún más. Los intelectuales y opositores, en este clima, prefieren el exilio o el silencio, como ocurrió en la Unión Soviética tras las purgas estalinistas. Mientras tanto, la oposición política se ve forzada a volverse invisible o clandestina. Esto alimenta la percepción de que la amenaza nunca desaparece, que el peligro es una sombra omnipresente y que la vigilancia nunca puede relajarse. En Egipto, tras el golpe de 2013, la oposición fue expulsada del espacio público y la sospecha se convirtió en el principal instrumento de control social. Así, un país puede sostener una estabilidad aparente, pero al costo de una fragilidad creciente y la pérdida de flexibilidad.
El debate y la adaptación se sacrifican en nombre de una seguridad cada vez más ansiosa y menos discutida. La historia enseña que los regímenes más rígidos son los más vulnerables al cambio abrupto cuando finalmente ocurre. En este entorno, hasta los rumores menores adquieren poder de crisis. La siguiente decisión o reacción puede marcar la diferencia entre mantener la cohesión o profundizar el desgaste social. Un chisme en una escuela, una sospecha infundada en una reunión de vecinos, pueden escalar hasta convertirse en asuntos de Estado. Vivir en alerta ofrece ventajas inmediatas, pero esconde trampas profundas. Cuando una nación transforma la vigilancia constante en costumbre, parece blindarse ante amenazas externas y sobresaltos internos. Sin embargo, este escudo tiene un precio oculto. Erosiona poco a poco la confianza social y la flexibilidad necesaria para adaptarse o evolucionar. En la antigua Roma, el miedo a las conspiraciones terminó socavando la república más que las amenazas externas. La seguridad reforzada por la observación continua puede parecer un logro, pero si la sospecha se vuelve norma, la sociedad se endurece. Se reduce el espacio para el diálogo genuino y la cooperación sincera. La reacción instantánea protege a corto plazo, aunque limita el debate real y los ajustes que podrían beneficiar a todos. En países como Irán, la vigilancia masiva ha sido efectiva en controlar el disenso, pero ha generado una cultura de doble discurso y desconfianza endémica. En Burkina Faso, el rumor dejó de ser solo un murmullo y se convirtió en motor político. Bastó una cadena de mensajes para activar movilizaciones y justificar nuevas medidas. Así, la legitimidad y el poder pasaron a depender de la rapidez de respuesta más que de la verdad, y el miedo a lo inesperado se volvió rutina. La historia demuestra que en contextos así, los líderes suelen preferir la lealtad ciega a la capacidad crítica. El entrenamiento para anticipar crisis parece fortaleza, pero lleva a un país a olvidar cómo relajarse, confiar o innovar. El modo supervivencia se instala como norma, y la creatividad es sacrificada por la necesidad de evitar riesgos a cualquier precio. En la Unión Soviética, el miedo constante a la represión paralizó la innovación y el debate interno, contribuyendo a la decadencia del sistema. La reciente experiencia de Burkina Faso revela que la fortaleza política puede ser sólida hacia afuera, pero sumamente frágil por dentro. Una estabilidad cimentada en la vigilancia y la alerta soporta las amenazas externas, pero es vulnerable al desgaste psicológico y la pérdida de sentido colectivo. Cuando la sospecha se convierte en el idioma común, la sociedad pierde la capacidad de soñar con alternativas. La lealtad visible y la vigilancia masiva parecen eliminar la sorpresa, pero instauran un ciclo donde la alerta perpetua se convierte en normalidad. Esta tensión, asumida como modo de vida, borra la línea entre seguridad real y temor constante. En contextos así, la historia se repite como eco. El miedo es el pegamento, pero también el ácido que corroe desde adentro. Si la audiencia no reconoce estos patrones a tiempo, corre el riesgo de integrarse en sistemas que se retroalimentan. Sistemas que sacrifican libertad y debate en nombre de un control aparente, que en realidad puede ser solo una ilusión persistente. La Alemania Oriental, la Unión Soviética tardía, la Cuba de los años duros. Todos estos ejemplos muestran que el precio de la vigilancia perpetua es, a la larga, la alienación social. Pero la alerta perpetua no surge de la nada. ¿Cómo un país entra en este ciclo y quiénes realmente lo impulsan tras bambalinas? Generalmente, detrás de la vigilancia continua hay una combinación de factores. Instituciones que se sienten amenazadas, liderazgos que ven el enemigo en todas partes, y una ciudadanía que, tras años de sobresaltos, prefiere la previsibilidad del miedo a la incertidumbre de la libertad. Estar siempre listos otorga una sensación de control, pero ¿cuánto cuesta de verdad esa tranquilidad? En Burkina Faso, la vigilancia permanente y la capacidad de responder antes de que existan pruebas sólidas han convertido la estabilidad en una rutina marcada por la sospecha y la velocidad. ¿Puede sostenerse mucho tiempo una paz basada en la anticipación y el reflejo automático, sin agotar a la sociedad ni cerrar el espacio al debate y la crítica?
El miedo a lo inesperado ha normalizado un estado de alerta continua. Esta estrategia ha permitido neutralizar amenazas antes de que estallen, pero ha exigido sacrificar la calma, la reflexión y la oportunidad de cuestionar. La estabilidad deja de ser un objetivo compartido y se transforma en una defensa constante, donde hasta el rumor más leve basta para activar todo el sistema y silenciar cualquier pregunta incómoda. Lo que realmente está en juego no es solo la seguridad del liderazgo o la continuidad del orden. Es la posibilidad de imaginar una estabilidad diferente, una que no dependa solo de la vigilancia y la reacción. Si la sociedad solo aprende a sobrevivir, ¿puede algún día aspirar a construir algo más sólido y duradero que la simple ausencia de crisis? La historia de España durante la transición democrática muestra que la apertura al diálogo y la diversidad fue clave para transformar una dictadura en una democracia sólida. Esta lógica política, anclada en la reacción y la prevención, ha logrado mantener la cohesión social, pero al mismo tiempo recorta la libertad de acción y desgasta la confianza entre las personas. Vivir preparados para lo peor puede hacernos expertos en evitar desastres, pero nos aleja de la esperanza y la imaginación necesarias para pensar en alternativas. La resiliencia, al fin y al cabo, no es solo resistencia, es también la capacidad de reinventarse. El riesgo más profundo no es solo el golpe que pudo haber sido, sino el costo invisible de una vida regida por la vigilancia continua. ¿Puede sostenerse una sociedad donde cada respiro está condicionado por la sospecha? Nos obliga a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por la promesa de estabilidad y quién decide cuál es el precio aceptable? Quizás la pregunta urgente no sea cómo prevenir el próximo intento, sino cómo romper el ciclo que convierte la reacción en el único modo de gobierno y la vigilancia en el único criterio de seguridad. Si la estabilidad se mide solo por las amenazas evitadas, ¿cuándo podremos decir que realmente hemos avanzado? Para avanzar, es necesario imaginar escenarios alternativos y proponer pasos concretos. Por ejemplo, fortalecer los mecanismos de transparencia institucional, abrir espacios seguros para el debate plural y fomentar una cultura de confianza basada en el respeto a la diversidad de opiniones. La historia de Sudáfrica, tras el apartheid, demuestra que incluso sociedades marcadas por la desconfianza pueden reconstruirse si apuestan por la reconciliación y la apertura. Burkina Faso podría, en el futuro, apostar por la educación cívica en las escuelas, la creación de foros comunitarios y la formación de líderes capaces de dialogar con todos los sectores. Programas de reconciliación nacional, como los que se implementaron en Ruanda, pueden facilitar el reencuentro social y reducir la dependencia de la vigilancia como única estrategia de seguridad. La experiencia internacional ofrece muchas lecciones. La creación de comisiones de la verdad, el impulso a los medios independientes y la participación activa de la sociedad civil pueden ser antídotos contra el ciclo de alerta perpetua. Al final, la verdadera estabilidad no se basa en la ausencia de sobresaltos, sino en la capacidad de una sociedad para adaptarse, dialogar y confiar en que el futuro puede ser mejor que el pasado. Llegados a este punto, la pregunta inicial adquiere una nueva dimensión. ¿Puede una nación vivir en estado de alerta perpetuo y seguir llamando a eso estabilidad? La respuesta, quizás, no esté en la promesa de control absoluto, sino en la valentía de imaginar una convivencia menos vigilada y más libre. Una sociedad que aprende a vivir sin miedo es una sociedad que puede, por fin, empezar a construir algo más que una paz ansiosa. Una paz duradera, sustentada en la confianza y la esperanza compartida.